Si hay una película que ha quedado grabada en mi memoria desde que la vi, esa es El Sur, y es que cada una de las veces que la he visto me ha sobrecogido, emocionado e impresionado cada vez más. Víctor Erice, el director de esta obra cinematográfica, nos lleva a la España de los años 50 a través de Estrella, que nos narra su infancia y adolescencia, etapas que fueron marcadas por su padre Agustín, un médico izaorí. Esta era una profesión que desempeñaban aquellas personas que se creía que tenían la capacidad de detectar agua subterránea a través de péndulos o varillas. Él, junto a su mujer Julia, una profesora represaliada, y su hija Estrella, viajan a Estezcaray, un pueblo de La Rioja, en busca de un futuro mejor tras las heridas de la guerra civil y la posterior represión franquista que aún persistía. De este modo, Víctor nos acerca al exilio interior al que muchas personas se vieron abocadas por aquel contexto histórico. Esto se representa a través de la figura de Agustín, que es magistralmente interpretado por Homero Antonutti. A través de su mirada nos transmite tanto su quebranto interior como la devoción que siente por su hija, una admiración que es recíproca, como se demuestra en una de las escenas iniciales, con un plano, contraplano, cuando viajan hacia el norte en tren. Sin embargo, esta admiración que siente Estrella por su padre, a medida que avanza la película, se convierte en pena, lástima, debido a que su padre pasa de ser un hombre capaz de obrar milagros a caminar desnortado, porque en su interior se encuentra un enorme dolor por su pasado. El aura enigmática de Agustín y el conocimiento que tiene Estrella al respecto se manifiesta a través de la luz. Una escena representativa de ello es cuando Estrella encuentra el péndulo y la luz se vuelve dorada. Otro fragmento muy importante es cuando Agustín inicia a Estrella en su oficio como zahorí, y la luz que entra contrasta radicalmente con la oscuridad absoluta en la que se encuentran. Esta escena fue particularmente difícil de iluminar, ya que José Luis Alcaine, el director de fotografía del Sur, quería lograr un momento muy íntimo, y decidió colocar la ventana medio cerrada, por lo que tuvo que colocar unos cuarzos en línea recta sobre el tejado, para complementar la débil luz que tenía con la ventana de esa manera. También utilizó paraguas para iluminar esta película, y es que el uso de estos métodos tan poco convencionales se debe a que Alcaine no estaba del todo satisfecho con los artilugios que había en esa época. Estas escenas demuestran por qué El Sur es uno de los trabajos fotográficos más importantes, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente, aunque al principio no se alineaba con lo que quería Víctor. Él tenía en mente una fotografía más atractiva para el espectador, y en cambio el resultado es apagado. Sin embargo, Víctor al final sí quedó satisfecho, y además la idea general de Alcaine era ofrecernos esta luz más apagada en el norte, para luego, cuando el rodaje se desplazara hacia el sur, hacia Andalucía, Carmona, mostrarnos una luz más brillante. Sin embargo, el rodaje terminó abruptamente y no pudimos disfrutar de ello. El carácter incompleto de la cinta generó en Víctor una sensación de fracaso con respecto a su trabajo, a pesar de que recibió elogios unánimes. También generó tensión y ciertas preguntas hacia su productor, Elías Querejeta, que fue quien decidió que tenía una muy buena película con lo que se había filmado en el norte, y dejó el largometraje sin terminar. En una entrevista, Elías llegó a decir que si El Sur estaba o no terminada era un asunto para eruditos. En aquel momento, Fernández Santos, crítico y co-guionista de El espíritu de la colmena, que también ayudó en el proceso de guión del Sur, fue de las pocas personas que enjuició públicamente la decisión de Elías de dejar la película incompleta, y decidió escribir un artículo llamado 33 preguntas eruditas sobre el Sur para Casablanca, una antigua revista de cine, en el cual escribe sobre cómo el carácter incompleto de la cinta late claramente a través de sus imágenes, y cómo no es algo que incumba solo a eruditos, sino a cualquier persona que haya visto el Sur o que ame el cine. Y aquí hay un fragmento muy interesante en el cual escribe sobre cómo somos capaces de adentrarnos en momentos privados de Agustín cuando la película se forma con las memorias de Estrella. Esto es algo que Erice, que respeta profundamente al espectador, hubiera solucionado si El Sur se hubiera completado, ya que Estrella hubiera integrado
como propios aquellos momentos privados de su padre. Que todo proceda de la memoria de Estrella es lo que confiere ese carácter de diario a la película, y que lo que veamos sea onírico, casi como unidades poéticas, que va en consonancia con el proceso creativo de Víctor, ya que tiene una forma de realizar guiones muy visual. Para él esto es fundamental. De hecho, Fernández Santos, junto a Víctor, realizó muchos de los dibujos que ilustraban las escenas del espíritu de la colmena, y así fue como los llamó Víctor, unidades poéticas, mientras que para Fernández Santos eran ámbitos emocionales, aunque luego llegó a decir que se acercaba más a acordes, ya que el guión tenía forma de partitura circular. El sur no es tanto lo que Estrella vivió, sino cómo lo enmarcó en su memoria, una idea que se refuerza con la voz en off que suena a lo largo de la película y que representa a Estrella adulta. En aquel artículo, Fernández Santos llega a comparar los escrúpulos morales de Víctor con los de Nicholas Ray, una de sus máximas inspiraciones, y es que llegó a ver Rebelde sin causa justo antes del rodaje de la película, y hay cierta influencia de Nicholas en el tratamiento de alguna escena, como la del Gran Hotel, con esos distanciamientos, esas pausas, pero lo que no hay en Erice es un guiño o referencia clara a ningún cineasta, sino un asimilamiento de una serie de directores que él considera clave, como puede ser Dreyer, Renoir, cierta cadencia del cine japonés, con sus influencias de Ozu y Mikio Naruse. Esto es algo que analizan detalladamente en el programa Qué grande es el cine, dedicado al sur, donde comentan todas estas posibles referencias, pero al final es el estilo inconfundible de Erice, un cine muy personal e íntimo que también abraza otras disciplinas artísticas, como la música, la literatura y el arte. En el caso de la música tiene un valor muy importante, ya que refuerza ciertas emociones como la melancolía o el desasosiego de Estrella, el desarraigo de Agustín, o el vínculo paternofilial mágico entre ambos. También tiene un fuerte carácter simbólico, con el paso doble de Nermundo, que marca ese paso de la devoción a la pena que comentaba antes. Otro de los grandes intereses de Víctor es la literatura, que referencia en escenas como en la que Julia lee Teresa d'Ubervilles de Thomas Hardy o en la que aparece el libro Cumbres borrascosas de Emily Bronte mientras Estrella duerme. Si el sur se hubiera completado, habríamos visto Los mares del sur de Stevenson, que nos habría acercado al espíritu aventurero y épico que también caracteriza a Erice, pero que no pudimos apreciar del todo. Más adelante también demostró su enorme interés por el arte con la realización del Sol del Membrillo, que dedicó al pintor Antonio López. En el sur hay una aproximación pictórica hacia Vermeer, con cuadros como El astrónomo, Muchacha leyendo una carta, con esa luz dorada, esa quietud, que Erice ya tenía en mente cuando realizó El espíritu de la colmena junto al director de fotografía Luis Cuadrado, aunque en esta también hay un acercamiento, como demostró Santos Zunzunegui, hacia Zurbarán, con esa abstracción del espacio sobre el que se sitúan los cuerpos, como expresó este crítico. En cambio, en el sur es más caravallesco, como demostró Carmen Arocena en su ensayo sobre el director, con ese contraste entre luz y sombra que podemos ver en algunas de las escenas que he comentado. En este sentido, la elección de Alcaine como director de fotografía es muy acertada, ya que llegó a expresar que no tenía como inspiración ninguna película de color en concreto, sino que tenía en mente a los pintores clásicos. Estas aproximaciones pictóricas se demuestran en escenas como la que vimos antes o en la que Agustín se hospeda en la habitación de un hotel y el humo de su cigarro flota como fruto de una ensoñación. Son escenas que casan con el espíritu enigmático de Agustín, una aura misteriosa que se rompe después de que asista a la proyección de una película, que le enfrenta con su yo pasado, con lo que le angustia y le atraviesa. Tras ello decide cambiar su destino. Esto resuena con la idea del cine como transformador de la vida, que va en relación con el espíritu de la colmena, en donde Ana cambia profundamente la percepción que tiene sobre la vida
tras asistir a la proyección de Frankenstein, de James Whale, aunque es cierto que su hermana Isabel también tiene mucho que ver al respecto. Un fragmento clave para entender la agonía vital de Agustín es uno en el cual Estrella se esconde debajo de una cama durante horas como protesta por la desconexión emocional de su padre, que antes le brindaba un gran cariño. Ante ese silencio, Agustín responde con otro aún más atronador, debido a que lo acompaña de unos golpes de bastón que Estrella, tras escuchar, rompe a llorar, fruto de la incomprensión del estado emocional de su padre. Y una anécdota que comentó Alcaine, que contrasta con la solemnidad de algunas de las escenas que he comentado, y que es muy graciosa y entrañable, es una en la cual Sonsoles, la niña que interpretaba a Estrella, entendió que Homero Antonucci no se sabía su guión. Esto se debe a que Antonucci procedía del teatro y tenía una forma de actuar que trataba de expresar facialmente lo que sentía su personaje antes de decir una frase. Entonces, Sonsoles le decía algo muy rápido y él respondía muy lento. Y desde la inocencia de Sonsoles fue interpretado como que Homero Antonucci no se sabía su parte del texto. Entonces, en medio del rodaje, Sonsoles se llegaba a girar a Víctor y decirle: oye, es que Homero Antonucci no se sabe su parte del texto, para después girarse de nuevo hacia Antonucci y decirle en voz baja los inicios de sus frases. Esto es una mera anécdota, pero para mí va en relación con el espíritu afable, desenfadado y casi cómico que también caracteriza a Erice, y se demuestra con algunas de las intervenciones de Milagros, la ternura de Estrella o en momentos más concretos, como cuando Casilda canta en la televisión, de Lolita Garrido. Por último, me gustaría mencionar una frase de la novela del mismo nombre, escrito por Adelaida García Morales, también una obra maravillosa, y que nos puede servir para entender qué hubiera sido el sur si se hubiera filmado por completo. Es una frase que dice Rafael, el personaje que inspira a Agustín, y dice así: el sufrimiento peor es el que no tiene un motivo determinado, viene de todas partes y de nada en particular, es como si no tuviera rostro. De este modo, Víctor nos acerca al dolor infinito de un hombre que es también en parte el nuestro, y el de toda una generación. Lo hace a través de una mirada que entiende el cine como un hecho existencial, como una forma de destino, y lo demuestra a través de unas imágenes que siguen impactando por su delicadeza, por su belleza, por su crudeza, pero sobre todo por su enorme honestidad. Solo queda agradecérselo.